En los años 70, la presencia de las iglesias neopentecostales comenzó a aumentar en la región de Latinoamérica, lo que coincidió también con el aumento de los intereses y la presencia de otros actores políticos, uno en particular Estados Unidos. Y sobre esto, María José nos va a acompañar esta entrevista para contarnos al respecto. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Excelente, muy bien. Aquí a recibirte con un pequeño brindis, así Bueno, que saludcita. saludcita. Salud. Salud. Y esto es PH Drinks, un espacio donde nos reunimos con estudiantes de doctorado para hablar de las investigaciones desde Salamanca, España, para el mundo hispano. Así que hoy sí, Majo, te quiero comenzar preguntando cómo llegaste tú, porque me comentabas que tú estás en medio de la geografía y Sí, la política. ciencia. ¿Cómo llegaste a estar en este espacio intelectual académico? Bueno, primero que todo, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Estudié en la Universidad de Costa Rica Geografía como ciencia base y a la hora de tomar la decisión de qué iba a hacer en mi proceso de licenciatura, ocurrió un fenómeno muy interesante en las elecciones del 2018 y fue que un pastor y un salmista evangélico por primera vez se iba a posicionar como presidente. Ahora bien, en ese 2018 hubo por primera vez en Costa Rica un shock religioso. Y como la disciplina de la geografía es tan amplia, o sea, hay geografía física, hay geografía humana, geografía cultural y otros, yo me incliné siempre por la parte de geografía política, porque el elemento religioso me ha llamado mucho la atención por mi cultura, por mi raíz. Yo nací en la provincia más conservadora de Costa Rica, entonces como que ese tema religioso ha estado ahí. Seguí en ese proceso de licenciatura con este tema, el cual me ha abierto muchas puertas para llegar ahora a mi doctorado. Y bueno, dije, voy a complementar esa geografía política que estoy llevando con la ciencia política y es como saqué un máster en ciencias políticas y ahora mi doctorado es en esa área de ciencias Perdón, para políticas. que no se me pase, ¿a qué te referías con un shock religioso que lo mencionabas como este acontecimiento en el 2018 que marca, digamos, un antes y un después en la cultura, en la política en Costa Rica? Claro, Costa Rica estaba antes que caracterizado porque había un bipartidismo hasta el año 2000. Después de eso fueron surgiendo otros partidos políticos, pero el elemento religioso, el cual estaba mal marcado por la Iglesia Católica, digamos que no salía tan a la luz o no se hacía tanta política al respecto. ¿Qué pasa en el 2018? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Costa Rica que tiene que aprobar el matrimonio igualitario. Sí. En ese momento estamos en un periodo de elecciones presidenciales y claro, este actor religioso que era Fabricio Alvarado saca todo el tema de la religiosidad. Entonces toma partida de aprobar o no lo que era el matrimonio igualitario para hablar de valores cristianos y todo esto. Por eso lo que pasó en Costa Rica es que cuando él sacó estos elementos, la población se dividió, porque estamos hablando de una Costa Rica, una parte progresista, pero otra muy conservadora. Conservadora. Entonces, bueno, por eso fue un shock religioso. ¿De qué región sos de Costa Rica, perdón? De Cartago, es De Cartago. el interior de Costa Rica. Ok. Y en esta región tan conservadora, ¿cómo ha sido tu relación con el conservadurismo, ya que has crecido ahí, pero también has estudiado y te has especializado en estos otros temas? Bueno, yo creo que yo nací con el ADN muy irreverente de mi parte. Yo fui monaguilla y todo eso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, claro, mientras yo estaba militando, por decirlo de alguna manera, en estos movimientos religiosos, pues el hecho también de ser mujer, ¿verdad? Y escuchar discursos tan conservadores y todo, como que por dentro me generaba mucha bulla. Entonces, a la hora justo de escoger estos temas, sobre todo en la universidad, que ya tuve más apertura a otros pensamientos, ideologías y demás, yo dije, mira, esto me pasa por el cuerpo, siempre me ha pasado por el cuerpo y ahora estudiarlo también como que lo siento parte de mí, Okay. me explico. Entonces, yo estudio este tema porque eso es parte de mi cultura, me han chocado algunas cosas o no estoy de acuerdo con unas cosas. Claro. Entonces, hace que no me aburra tampoco investigando, o sea, me entretiene, la verdad. Excelente. Y a ver, cuando uno habla de rebeldía, Sí. a veces las personas se rebelan ante la familia como su lugar de procedencia
o ante esas figuras de autoridad que encontramos, llámese escuela, universidad, profesores o políticos en general, figuras de autoridad, o a veces nos rebelamos ante el sistema, ¿verdad? ¿Cuál ha Sí. sido o qué es lo que provoca en ti esa rebeldía? Pues todas las capas que ya has mencionado por distintas etapas de mi vida, evidentemente, llegando a la edad de investigar y decirlo, bueno, ya que lo he vivido, no sé, dentro de la familia, fuera del contexto, mi crítica es más como hacia el sistema. Y a mí lo que más me genera ruido y más me choca de cierta manera es que se instrumentalice la religión, Okay. algo que es tan importante para las personas, para meterlos en temas políticos. Porque más allá de lo que yo piense o no, lo que me molesta es que justamente gente que tiene mucha creencia, que tiene toda la libertad para creer y todo, siento que sea utilizada como para fines que solo estas élites políticas y religiosas saben. Claro. Y estarías de acuerdo quizás que la amenaza, pero sí también una virtud de la religión, es que vulnera esa racionalidad de las personas porque conecta con una capa más íntima. ¿Es así como tú miras esta relación que tienen las personas con la religión y la política? Sí, mira, te voy a contar algo muy curioso. Cuando yo hice trabajo de campo en una de las zonas costeras de Costa Rica, mi inquietud era preguntarle a las personas por qué votaron en ese momento por este partido político, qué las movilizaba. Y una señora de 72 años me dice, es que yo voté por Fabricio Alvarado porque lo que el Estado no me dio, que fue educación, lo hicieron las iglesias. Entonces yo aprendí a leer dentro de estas iglesias y todo. Entonces no solo toca como la fibra religiosa o la creencia, ¿verdad? Más espiritual, sino que también toca otros temas, que es claro, donde el Estado no estuvo presente, sí estuvo la religión. Okay. Hablamos de un tema de educación, por ejemplo, que ya se sale más de lo religioso. Claro. Y así otras personas, cuando faltaron cosas que tenían que ser abastecidas por el Estado, estaban las iglesias presentes. Y de hecho también a ver, porque yo soy de El Salvador y también lo vemos en alguna medida en cómo esos lugares donde son un tanto más rurales, la iglesia cumple todos estos roles que en una sociedad un poco más urbana, una ciudad, sustituyen las universidades, los espacios colectivos. Digamos que la religión termina cubriendo esa necesidad no solo de educación, sino también de interactuar con otras personas, tener contacto. ¿Lo has visto tú también así en Costa Rica? Sí, y ahí te voy a responder desde el área de la geografía. Ajá. Porque aquí en términos territoriales pasan dos fenómenos diferentes, lo que es dentro de la urbe y fuera de la urbe. Estos movimientos neopentecostales, que yo son los que estrictamente estudio, ¿verdad? Porque el engramaje de lo evangélico tiene muchas capas. Claro. Estos específicamente se mueven de una determinada manera en las urbes y en las costas se mueven de otra manera. En las costas, como tú ya lo mencionaste, bueno, cumplen vacíos del Estado, Claro. pero dentro de las urbes se convierten en lobbies políticos para hablar con élites que empresarios, Claro. otros políticos, o gente que quiera colaborar, pero que tiene una mayor capacidad económica, o que tiene otros estudios, o que tiene más estudios técnicos y que colaboran con estos partidos. Claro. Entonces, geográficamente es muy interesante ver cómo este mismo movimiento se articula diferente según la zona en la que esté. Y eso hablamos de Costa Rica. En El Salvador, vos sabes que tiene otra articulación, en Nicaragua otra, Claro. en Sudamérica otra. Sí. Entonces es muy interesante. Pero digamos que estos actores, que estas iglesias cosechan influencia en un espacio territorial afuera de la urbe, como tú decías, y después eso les sirve como moneda de cambio a la hora de relacionarse con las estructuras de poder central, llamémoslo así. Totalmente. Cuando voy a hablar del mismo ejemplo de Costa Rica, cuando pasó en el 2018, la academia se preguntaba por qué, qué pasó, o sea, cómo fue posible este evento, ¿verdad? Claro. Pero nos dimos cuenta de que es una élite a nivel internacional, nacida en Estados Unidos, que se ha desplegado, ¿verdad?, por toda América Latina y por el mundo, que ya tenían una estructura de élites y un trabajo muy pensado a nivel geográfico y muy pensado a nivel político también. Entonces, tú lo que dices de lo de las élites y todo, sí, o sea, el hecho de que estas personas digan, vamos a establecer misiones en Costa Rica, en Panamá,
en El Salvador, en Brasil, ya todo está pensado. Está Claro. pensado, diríamos, geográficamente a nivel multiescalar, Claro. ¿verdad? Porque digamos que llama la atención que un continente que es tan tradicionalmente cristiano requiera misiones como un ejercicio de evangelizar, cuando ya la iglesia, digamos la iglesia católica europea ha tenido tanta presencia por siglos en este continente. ¿Cuál podría ser entonces esa motivación de llegar a evangelizar en una iglesia similar pero ligeramente diferente o muy diferente? Bueno, tú tocaste ahorita un punto muy importante, hablaste de la Iglesia Católica. Ujú. Que sí, que desde la conquista y todo, pues ha tenido un recorrido histórico en toda América, en todo el continente americano, pero lo que pasa con estas iglesias neopentecostales específicamente es que fueron misiones enviadas por Estados Unidos en el momento de la Guerra Fría, específicamente. ¿Por qué en la Guerra Fría? Porque tenían miedo al avance del comunismo. Entonces se hicieron misiones, sobre todo en Centroamérica, porque en Centroamérica estaba creciendo lo que, no sé si has escuchado, teología de la liberación, ¿verdad? Que abogaba por una equidad, justicia y demás. Entonces, básicamente lo que hizo Estados Unidos en este ajedrez político fue que dijo, bueno, la teología de la liberación está más enganchada con el catolicismo de cierta manera, y nos puede jugar partida a nosotros. No vayamos a perder un territorio que geopolíticamente es tan importante como es Centroamérica con el catolicismo. Pero ¿cómo hacemos para embarcarnos en esta misión sin tampoco se nos vengan las guerrillas enfrente y nos ataquen? Bueno, con el factor religioso. Y es por eso que se inviste en esta figura del neopentecostalismo y en lo religioso, porque es más pasivo. ¿Sabes? O sea, no es tan agresivo como decir, vamos con tanques y matamos a Raimundo y todo el mundo. O sea, podría ser otra versión del soft power que antes ejercía Estados Unidos con las agencias de cooperación, con USA y todo esto, otra versión de esa influencia. Pero, ¿cómo estudiamos este tipo de relaciones y cómo podemos garantizar que ha sido un esfuerzo institucional de gobierno o de élites estadounidenses para llevar el modelo de las iglesias neopentecostales a Centroamérica? Bueno, lo hacemos con todo el proceso de investigación, leyendo básicamente de dónde viene, ¿verdad? Hay un documento que es el de en la época de Nixon, que se fueron misiones enviadas a Centroamérica, y en ese documento específicamente es donde dice, mira, señor presidente, en Centroamérica sobre todo está pasando este fenómeno, que es la teología de la liberación, y está sobre todo también muy enganchada con los católicos y tal, y específicamente en un apartado dice, hay que llevar misiones evangélicas, porque vos sabes que en Estados Unidos es más el tema del protestantismo y tal, para hacerle competencia a esto. O sea, está en ese proceso que hacemos de investigación, de indagar documentos y tal, ahí lo encontré específicamente. Que institucionalmente ha existido sí, o una sea, coordinación, claro, tal vez no está esto institucionalizado, o sea, no es el Congreso de Estados Unidos, pero sí son figuras clave adentro de los gobiernos que tratan de mantener esta injerencia y de tener esta influencia en la región. Ya lo decías, pero solo como parte de tu investigación me imagino que lo habrás estudiado. ¿Por qué Centroamérica es tan importante para Estados Unidos? Bueno, Centroamérica es muy importante por el tema de que es puente, ¿verdad? O sea, primero que todo es una ruta migratoria, que es muy importante saberlo. Entonces, Estados Unidos básicamente siempre ha tenido una política, ¿verdad? Un poco restrictiva. Ahora la estamos viendo con más. Después, desde la parte geopolítica, hay una riqueza natural en Centroamérica, voy a decir inigualable. Sí, bueno, no, la tiene otra región, pero sí, muy importante. Hay salida al Caribe, hay salida al Atlántico. También por el tema que ahora estamos viendo supuestamente por el tráfico de drogas y tal, pero sobre todo por esos recursos naturales que tiene y por el tema migratorio, a grandes rasgos. O sea, podemos ir hilando de más temas, pero es una zona de contención, porque es la zona que está más cerca de Estados Unidos, evidentemente. Entonces hay que tradicionalmente se ha llamado el patio trasero, porque es una manera donde sí se puede llegar de forma por tierra a Estados Unidos, versus el resto que es costa y que tiene sus propias divisiones y garantías, digamos, protección. sí. Y entonces me decías, esto lo investigamos a través de, digamos, del lado del gobierno de Estados Unidos, a través de estas comunicaciones. En tu investigación, en la documentación que ustedes tienen, ¿existe este tipo de evidencia del lado de las iglesias en sí, para saber que las iglesias han entrado en esta dinámica o están ejerciendo
esa influencia. Bueno, un dato súper interesante, diferente a otros movimientos políticos o religiosos. Me voy a meter un momento por el área de la teología. Entonces, teológicamente, las religiones, sobre todo las protestantes, tienen varias visiones, tres sobre todo, del fin del mundo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es una justificación teológica de por qué estas iglesias hacen esto. El movimiento neopentecostal cree que el fin del mundo va a ser cuando Cristo venga, luche contra Satanás, se establezcan 2000 años, ¿verdad? Y ya iba a ser el fin del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque para que ese fin del mundo llegue, hay un concepto que se llama la nación cristiana. Entonces, los neopentecostales tienen que establecer en el mundo una nación cristiana. Es el primer movimiento, uno de los primeros que dicen, nosotros, porque las otras religiones evangélicas o protestantes decían, religión por un lado y el Estado por el otro. Sí. Nosotros vamos a lo meramente religioso. Los neopentecostales dicen, no, nosotros vamos a incursionar en política porque vamos a establecer esa nación cristiana. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo está escrito en libros por los propios gobernantes o lideresas evangélicas. ¿Qué dicen de este concepto de nación cristiana? Que se va a establecer a nivel multiescalar. Y aquí es donde ya entra lo político y religioso. Ese nivel multiescalar es, primero se controla la familia, después se controlan las asociaciones, después se controlan los ayuntamientos o municipalidades, después vamos al Congreso y después la presidencia. Así se establece una nación cristiana. Y ese juego se tiene que hacer en todos los lugares donde estén establecidos. Entonces sí, está escrito tanto como por protestantes, con alianzas con otros sectores políticos. Claro. Digamos que eso también podría evidenciarse en la fuerte relación que tiene el presidente Trump en Estados Unidos con los líderes de todas estas iglesias y que ellos también tratan de orbitar alrededor de su figura, aunque su vida, su persona, su trayectoria no es la más representativa de lo que uno esperaría de un cristiano promedio, pero ellos sí lo han visto como el vehículo para construir, o uno pensaría vehículo para construir esa nación cristiana. ¿Lo miran ustedes también así desde su investigación? Claro, porque las alianzas con Estados Unidos de estas élites político-religiosas nunca se han perdido y nunca se perderán, y Trump ha estado muy aliado a toda esta ala cristiana evangélica que le ha permitido también en una parte concentrar su poder y estar sosteniendo su gobierno. Entonces sí, cuando estudio lo que son neopentecostales ya en el área política, pues sí, que congresos con Trump, que no ahora en Sudamérica, que conversaciones, congresos y demás. Es que estamos hablando de verdad de una élite que es a nivel internacional, o sea, no estamos hablando de algo que es solo en un país o solo en una región, es que del sur de Chile hasta el norte de Canadá, todo está totalmente conectado. Claro. Y cuando hablamos de élites, son élites realmente, políticas y religiosas. Sí. Y en esa, a ver, porque tú tendrás mayor evidencia y datos sobre Costa Rica. ¿Cómo se evidencia para el caso costarricense? Lo decíamos desde el inicio porque tú habías traído ese dato, que desde los 70s aumenta la presencia de estas iglesias neopentecostales. ¿Cómo se evidencia esto con la información que ustedes tienen? Bueno, se evidencia porque, bueno, por un lado, antes de contestar esta pregunta, ahorita en el doctorado estoy estudiando Centroamérica. Entonces, como que en la licenciatura estudié Costa Rica, ahora ya quiero como estudiar el área para ponerla sobre la mesa. Se evidencia, bueno, viendo videos, documentos, charlas y todo, donde desde los 70s y todo esto empiezan sobre todo élites con pastores muy claves a hablarle a la asamblea en videos y todo, ¿verdad? O en documentos, hablar sobre la nación cristiana, a hablarles a los fieles de por qué es importante que digan, no, ya la política, ya no, ahora vamos a mirar la política porque nosotros, ellos hablan de una doble ciudadanía. Somos nacionales, o sea, refiérase al país que se refiera, pero también somos cristianos. Y tenemos que cuidar y defender esa doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, está documentado, hay videos y todo esto donde han tenido esta... Y digamos que, porque si hacemos ese contraste con el tipo de vida que se espera o que las autoridades neopentecostales han promovido con sus creyentes y fieles,
¿cuál sería entonces la diferencia con lo que han hecho los líderes del catolicismo, los líderes de las otras vertientes del cristianismo, que también tienen tanta presencia en Centroamérica? ¿Te refieres a diferente por el éxito, ¿no?, que hayan tenido o No la por el manera en éxito, que sino la trabajan? manera, sí, eso, la manera en la que conectan, porque nosotros entendemos que también desde el catolicismo se espera que que el catolicismo genere buenos ciudadanos, pero buenos ciudadanos en función de valores, no necesariamente en función de una responsabilidad cívico-militante de tenés que votar de esta manera. Claro, yo creo que a grandes rasgos la Iglesia Católica se ha cuidado más, o los curas se han cuidado más de lo que dicen en el púlpito, ¿verdad? Yo, al menos en Costa Rica, hay una legislación que en momentos electorales un sacerdote no puede Ujú, hablar abiertamente de política. Podrá bendecir a la población claro. de que sí vaya a ejercer su voto, pero no influencia. Ujú, Y creo que esa es una de las grandes diferencias, porque los pastores sí, ujú, los pastores, y se ha visto en toda la región centroamericana y en Sudamérica, donde hacen debates presidenciales, claro, donde el pastor directamente dirige esa mesa de conversación, o donde le dice, o he visto, digamos, ejemplos donde el pastor no dice el nombre estrictamente, pero hace el perfil de la claro. persona ideal de por quién debe ir a votar. Es que casi que es una obligación. Sí. O sea, se les insta, tienen que ir a votar y votar por la persona que cumpla este y este rol. Ujú. Creo que la Iglesia Católica se ha cuidado un poco más de eso. Ok, y en tu estudio se evidencia, ya lo hablamos, éxito de las iglesias neopentecostales, pero también con una especie de retroceso o contracción del cristianismo tradicional, del catolicismo en la región. Sí, y eso está pasando en todo el continente americano. La población que se autodenomina católica y practicante está bajando en porcentajes, y lo que están creciendo son las personas pues cristianas, evangélicas, no sé si estrictamente Ujú, neopentecostales, porque este estudio es complejo en ese claro, sentido, ¿sabes? Por dos cosas. Primero, porque estas personas no se autodenominan neopentecostales ellos mismos ni ellas mismas, es desde la óptica de la ciencia social que empezás a hacer un perfil de sí, quiénes son. Y claro, es que son muchas iglesias, luteranos, claro, que los del séptimo día y todo, y claro, estos son algo así sí, comparado a toda la sombrilla protestante que claro. hay, ¿verdad? Porque digamos que sería una religión un poco más descentralizada, pero ¿cuáles serían las características de ese perfil de iglesia neopentecostal que te hace decir, ok, esta es una iglesia pequeña, tal, pero está cumpliendo con este rol? Bueno, por la parte discursiva, primero el discurso es, primero teológicamente, qué es lo que creen del fin del mundo. Ujú, Entonces, si ya escuchas que el pastor o la pastora habla sobre la nación cristiana, eso es un punto, el tema de la nación cristiana. Dos, la teología de la liberación, también todo el engramaje económico de tú estás bendecido o bendecida según le aportes a la iglesia. Si tú tienes un bautizo económico, tienes la bendición del Espíritu Santo. ujú, Su inserción en la ujú, política, que desean militar políticamente, también todo el tema de dones, de hablar en lenguas y ujú, todo esto, pero estos cuatro pilares que te estoy diciendo son como los más, donde se contrastan más, ok, ¿verdad? donde se evidencia más que entraría en esa Exacto, categoría. porque otra cosa muy importante, ¿verdad? Que ahí sería interesante que se estudie Ujú, más desde otra óptica, es que este movimiento neopentecostal hace match con la agenda neoliberal. Por eso todo el discurso de la teología y todo esto del bautizo económico, ¿verdad? ok, Porque al final, además, es que es igual lo mismo de este movimiento económico, que es más individual, ya no es tan claro, colectivo, claro. de que hay que gastar y Sí. todo esto. Sí, y también acumular un poco riqueza, Acumular, el acumulación evangelio de de la prosperidad que se le llama eso, también a todas estas ideas. eso sí, Ahora, te quiero hacer una pregunta así, porque después vamos a regresar para seguir hablando de esos temas, pero sí, ¿eres tú una persona espiritual slash religiosa? sí. ¿Cómo vives tú tu espiritualidad y tu religión? Bueno, eso fue interesante porque claro, o sea, cuando vos investigas, depende de qué tan implicado o implicada estés, o qué tanto te pase por el cuerpo lo que estás investigando, que sí, claro, yo empecé a investigar esto, dije, bueno, tengo un choque aquí de cosas, Ujú, porque para las personas practicantes no soy religiosa, soy claro, blasfema, y para las personas que no practican,
no, o sea, Está mucho más cerca de la figura cristiana que alguien que nunca ha creído sí, y no. sí, al final, mira, para mí el tema religioso, primero, ahora que estamos viviendo lejos de nuestros hogares, Ujú. es un tema, primero que todo, muy cultural, entonces como que lo vivo desde la parte cultural también, son las bases que me implantaron y eso siempre lo llevo como con Ujú. mucho cariño. La espiritualidad yo la he desarrollado como a mi manera, a mi sentir y he separado las cosas. Obviamente que a mí me gusta ir a misa en Navidad y todo eso, pero de un tema súper cultural y tal, Claro, pero me choca ya cuando hay discursos y eso, pero lo importante es separarlo, ¿verdad? O ok. sea, yo lo separo en mi vida. Si algo no me gusta, yo no me gusta. No Claro, voy a seguir escuchando, me disocio. pero eso no significa que rechaces del todo la religión y la Jamás. espiritualidad y Jamás, porque en nuestra Centroamérica la religión bien focalizada ha servido para muchas cosas claro, y le ha ayudado a muchas personas claro. y le ha ayudado a muchas comunidades. Ujú. Mi choque con estos movimientos es que lo instrumentalizan. Si a mí la iglesia protestante o católica llega a ayudar a una comunidad sin hacer sin querer comprar el voto, por Claro, decirlo de alguna manera, claro, y todo bien, que yo tengo que estar en los zapatos de esa señora o ese señor que llegan y le ayudan, ¿sabes? claro. Por mí eso no hay problema, pero el tema es eso, cuando yo a vos llego y te digo, Will, toma esto, ¿verdad? Pero el voto, ¿te acordás? Claro. O sea, eso es lo que a mí me choca, que jueguen con la fe de la gente es lo que a mí me choca bastante. En tu, para ir un poquito atrás en tu historia, Sí. ¿hay algún acontecimiento, momento que te haya traído por este camino en el sentido de volverte un poco más crítica de la religión o de volverte un poco más crítica de estas figuras políticas que están ejerciendo influencia en la sociedad? Vamos a ver. Socialmente, yo nací en el 94, en los 90, 2000 de Centroamérica, así que a mí yo me crié entre hombres. Toda esta historia te la estoy Claro. contando para llegar a ese No, punto. adelante, bienvenida. Entonces, claro, yo no cumplí con el rol tradicional de ser niña, en ese sentido, yo siempre jugué bola y todo. Entonces, cuando yo recibía críticas Ujú. del entorno social, que no fue mi familia, que más bien como en eso me apoyó mucho, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, no les importaba y mi hermano menos, era como que me empezaba a chocar. Ujú. Y, y después, como cuando empecé a hacer todo esto de la primera comunión y todo, de que había que vestirse y comportarse, cuando decían cómo se comporta una mujer, un hombre, para Sí, agradarle a Dios, a mí me hacía ruido mucho. Entonces, yo creo que toda la historia de mi vida me llevó a esto. ¿Ves? Tal vez no te digo, hay un momento en puntual, pero hay condiciones. sí, muchas condiciones. Entonces me chocaba y esto de que el típico discurso que la mujer le dio la manzana y yo no sé qué, Sí, o el hecho de ser buena esposa, o, claro. ay no. Claro, no, que la figura de la mujer a veces las religiones la relegan o la encuadran en unos roles bastante específicos y eso te genera cierto Claro, desconforto, cierto rechazo. totalmente, porque ahora ligándolo un poco, cuando hablamos de la agenda política, cuando estos neopentecostales hablan de valores, de Ujú. la familia tradicional, de en contra del movimiento de diversidad sexuales, en contra del feminismo y todo esto, claro, a mí me remonta lo que he escuchado toda mi vida, que yo Claro, estoy totalmente en desacuerdo. claro. Entonces, Y a ver, ya me lo estás diciendo, pero esta investigación, ¿cómo ha cambiado tu manera de vivir tu espiritualidad, pero también tu vida en general? ¿Qué ha cambiado en ti? Ir descubriendo y confirmando esas hipótesis que tenías sobre la vinculación que hay entre estos actores. varias cosas. Primero, me he dado cuenta que es un movimiento muy peligroso o peligroso para las democracias y demás. Ujú, Eh, Como que ese es el ujú, primer cambio, decir, uy, ujú. cuidado, Claro. no los subestimemos. Ujú. Dos, la concepción de los votantes, porque cuando yo estaba estudiando esto por primera vez en Costa Rica se decía, es que las personas que votan por esto, y muy feamente se decía, es que son tontas, o sea, o son analfabetas. Cuando yo ya hice el trabajo de campito, es que no, o sea, no, hay que cambiar esa visión y esa visión de la academia, Claro, ¿verdad? De ponerse en esos términos morales. claro. No, y no es necesariamente un tema de ignorancia, es más tal vez un tema de vinculaciones, del condicionamiento del espacio político y espiritual que estás ocupando y que Exactamente, te lleva a tomar una decisión u otra. exactamente de necesidades, o sea, se necesitan elementos para vivir, no los tienes, me los da esto, bueno, contigo me voy. Ujú. Y después con el tema espiritual, pues yo sigo siendo una persona
creyente y tal, y bien tranquila. Es que, por ejemplo, si yo ahorita me sentara y voy a misa o voy al matrimonio de alguien, yo me siento y escucho, yo escucho, y si algo no me gusta, pues no me gusta y ya, pero yo no me voy a levantar a... Claro. Ni tampoco critico a las personas que Sí, lo sí. hacen y Y tal. digamos que no es necesario tener un espíritu combativo, pero sí una mentalidad crítica, tal vez ese Exactamente, sería el... es eso, Ujú. Ok, justamente eso, digamos, como que no, que lo espiritual no, es que lo espiritual no te haga ser culpable por ser quien sos. claro. Y No si no, defina tú, sí, sí, no, no define, y si no sos esto, entonces ya no sos, o sea, no. claro. Y a ver, la aspiración de cualquier investigador es que su investigación, sus resultados, sus análisis vuelen por el mundo y Sí, generen algún tipo también de influencia. ¿Qué quisieras que ocurriera con tu investigación, con los papers que has escrito, con tu tesis doctoral? ¿Y cómo quisieras que le ayudara tal vez a las personas? a mí me encantaría que esto llegara sobre todo a comunidades, Ujú, a, a personas como que se cuestionan ujú, de por qué votar por alguien que tiene tanto discursivamente el tema de los valores y todo, para que hicieran una pequeña reflexión, ujú, porque claro, este es el discurso que dan para afuera, ujú. pero todas las intenciones de esa agenda económica que nos va a dejar fatal, de estos acercamientos que tienen estos agentes a la ultraderecha Ok. y todo eso es, Y o digamos que sea, está validado que hay un acercamiento con la ultraderecha también. bueno, eso es lo que yo quiero confirmar con esa, Ok. yo quiero, Ese es el proceso en el que ese, estás ajá, ahorita. Ok. y yo quiero decir que la ultraderecha, quiero demostrar Ujú. que la ultraderecha en Centroamérica está representada o coquetea, por decirlo de alguna manera, con estos Ok. movimientos políticos religiosos. Ok, y no tanto con el catolicismo, que era lo que No, antiguamente no. es que hay que diferenciarlo. Ok, Es que hay que, pues ese fue otro cambio que sí, yo decía, bueno, todos son igual. No, 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 o sea, el catolicismo está por aquí, los neopentecostales por aquí, los bautistas por aquí, ok, es que son diferentes ok, y no a todos los movimientos religiosos se les puede meter en el mismo saco y decirles, exacto, ay no, depravados, hasta luego, no. claro. Hay iglesias muy progresistas Ujú. y es muy interesante, es que son estos específicamente que, Los que están haciendo un poco más de ruido, digamos, en este contexto de lo que la espiritualidad y las religiones representan para las comunidades. Y entonces te quisiera hacer otra pregunta, porque tú sí, decías, ok, quiero que la investigación llegue a estas personas y les ayude a tomar conciencia de que el discurso de los valores no garantiza conducta de valores. Pero ¿qué tendría que ocurrir a nivel institucional en el sentido de, porque si es un espacio que ya está ocupando una iglesia nueva pentecostal, esperamos que llegue otra iglesia con otro tinte espiritual o que la comunidad se fortalezca de otra manera o que la ideología cambie, o sea, ¿qué tendría que ocurrir? bueno, yo creo que ahí ya está tu trabajo, no sé si estoy ya en un idilio de con las Sí, cosas. no, aquí esto es la Sí, lista de sí, deseos, ¿verdad? soñando de Sí, noche, sí, sí, sí. bueno, no importa. Claro, yo creo que ahí es el rol que ejercemos vos como investigador, yo como investigadora, o sea, qué tanto se sociabiliza y mi investigación Ujú, se mueve por todos lados, porque otra iglesia posiblemente cumpla solo su rol ujú, de iglesia y que tal vez sí sea más crítica, pero yo creo que si yo como investigadora busco la manera en que esto no es solo en un paper, ujú. sino que este podcast que estamos teniendo ahorita, yo, cuando ya esté hecho, se lo pueda compartir a mis amigos que viven en las playas, en las zonas costeras y todo, es aquí te lo dejo, ¿sabes? Claro. O sea, por eso este espacio también sirve, porque no solo para nadie, o sea, muy poca gente es la que se sienta a leer otro paper, ¿sabes? Claro, no, y digamos que eso es la labor de la transferencia, ¿verdad? Tratar de Exacto. verbalizar y de compartir el conocimiento que a veces puede ser un poco difícil de acceder y de... Totalmente, pero tal vez de alguna manera alguien pueda tener un móvil y escuchar, aunque sean 5 o 10 minutos, esto y ya, ¿sabes? Y por lo menos se queda con la espinita de las cosas. Y ahí es como, sí, más bien el reto es hacia nosotros y nosotras de cómo sociabilizamos esto fuera de la academia. Ok, o sea, no estás planteándote una sociedad centroamericana menos religiosa, sino una sociedad centroamericana más crítica de las vinculaciones políticas, digamos. Si nosotros y nosotras como sociedad centroamericana nos quitaran el elemento religioso, nos cortamos un pie, Claro. porque es parte de nuestro ADN. Y qué dicha que ahorita me decís esto, porque cada vez, y es otra cuestión que ya ahora voy a defender mucho,
no se puede entender Centroamérica, la política centroamericana sin el elemento religioso. No se va a comprender más allá de lo cultural, obviamente, pero no, o sea, mi pretensión no es decir, bueno, ahora Claro. todo el mundo ateo, no, No se trata de eso. pero Pero tener esa por lo menos claridad de, a ver, con esta institución tengo una relación espiritual, pero esa institución está ejerciendo una influencia externa a lo espiritual sobre mí o se queda en lo espiritual, digamos que ese sería como el contraste tal vez. eso, y eso que estás diciendo es, a mí idílicamente, como ahora estamos de lista de deseos, en un idilio, me gustaría como que esta conversación y esto que estás diciendo se sociabilice en una mesa de comida, en lo que sea, decir, uy, mira, el pastor o la pastora dijo tal cosa, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede intrometerse en eso si el voto es secreto, si el voto es, no sé? Pero viene otra pregunta, porque esto implica que lo que nosotros estamos planteando es que la laicidad del Estado es algo positivo y deseable. Totalmente. ¿Por qué la laicidad del Estado es algo positivo y deseable? Bueno, antes de responderte eso, como ya te he dicho otras veces, una cosa interesante es que Costa Rica es de los únicos del mundo que todavía no es Estado laico. Y claro, en eso, cuando se mezclan todos estos temas con la política, es donde ves cómo se va ensuciando, por decirlo así, la cancha, y lo positivo justamente de un Estado laico es para que los temas realmente importantes, que son seguridad, claro, en una América Latina tan turbulenta y tan violenta, seguridad, educación, economía, o sea, que se hable de un Estado social de derecho sea lo principal y que no sea, disculpa, es que sos feminista o sos tal. No, eso no, porque eso ensucia, eso entorpece, eso distrae. Esas etiquetas distraen, exacto. Sí, entonces, claro, un Estado laico se encargaría que toda la parte institucional abogue por eso. Y ya todo lo que es más progresista o tal, pues bueno. Pero solo para hacer el análisis, ¿cómo esperamos que existan estados laicos en una región que, ya lo decías tú, ha tenido una relación tan fuerte con la religión? Claro, muy buena pregunta. A ver, se supone que El Salvador, si mal no me equivoco, es laico. Sí. Se supone que Nicaragua. Se supone, sí. Hablo de supuestos porque los jefes y las jefas de Estado no cumplen esa constitución. Entonces, No siempre. Esa es una pregunta muy interesante que yo no sé cómo responderte en este momento, la verdad. Para eso vendrá el postdoc y tendremos que seguir investigando. Sí, ¿sabes por qué? Porque no es rentable políticamente. Si yo mañana quisiera ser presidenta de Costa Rica o de donde sea y yo hablara de la religión o de un estado laico ahorita, en esta generación que estamos viviendo, tiene un costo político para mí. Entonces, por eso decía, es que no podemos entender la política sin lo religioso. Entonces, es un reto. O sea, yo creo que para nuestra región, Sudamérica tiene sus retos religiosos, sí, pero no tanto como Centroamérica, ¿sabes? Entonces, sí sería como, ¿cómo hacemos? Porque yo como política en una zona tan religiosa, si, o sea, si me declaro atea y quiero ser presidenta, mejor me disparo un pie porque nunca voy a quedar, ¿sabes? No te van a dar el espacio. O sea, ¿no? Entonces, tendría que pensarlo bastante. Yo no sé, porque ahí ya estamos hablando. Es una cosa muy supuesta y muy hipotética. Y un tema muy cultural es que es como decirte, se puede ser presidenta o presidente de la región centroamericana sin hablar castellano. Difícilmente. Es que eso nos pasa por aquí. Pero ya sí, solo para armar un poquito, digamos que este kit de la espiritualidad de una persona, lo que podríamos perder espiritualidad de una persona fuera de la región centroamericana y tanto adentro, hablamos de este pensamiento crítico, cómo tú quisieras que fuera el perfil de las personas creyentes en general, pues, o sea, ¿qué le recomendarías a una persona creyente para que sea un ciudadano responsable del siglo XXI? Vamos a ver, yo le recomendaría que, sí, aparte, o sea, el tema religioso de lo político, ¿verdad? Como diría, pues, dice la Biblia, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Que son áreas totalmente diferentes. Entonces, como que ser crítico o crítica a la hora de escuchar un discurso de un pastor o de una pastora o de un cura, cuando ya se mete en cosas que son como muy de mi vida civil, ¿verdad? O sea, pues yo puedo ser una buena ciudadana, excelente ciudadana,
yendo a misa o a un culto los domingos y apartando todo esto, digamos, en mi cotidianidad, por ejemplo. No sé, por ejemplo, se me ocurre, para ponerlo muy pintoresco, Ujú. Si yo fuera mamá y yo tengo una hija o un hijo con tendencias de diversidad sexual y yo soy católica cristiana, soy mala madre, o sea, ¿cómo educo a esta persona? Es que tengo que, porque si a mí un cura, una pastora me dice, no, se va a ir al demonio, se tal, no. Claro. Por una persona que está explorando su adolescencia o se define tal cual, a mí lo que me interesa es que mi hijo o mi hija, inventando, es que sea un ciudadano, una ciudadana de bien, o sea, ¿qué más me da que Claro. con quién, Entonces, sabes? quizás lo que necesitamos es una mayor promoción de no solo el espíritu crítico, sino derechos humanos, respeto a la Exactamente, autonomía. exacto, respeto a la autonomía, al tema de derechos humanos, que justamente es lo que estos movimientos políticos religiosos tanto atacan, ¿verdad? Buenísimo. Yo creo que con eso vamos a irle dando fin a nuestra conversación, pero antes que nada quisiera agradecerle también a quienes nos escuchan y ven en YouTube y en Spotify y a invitarlos como siempre a seguirnos, ya sea en redes sociales o a venir a las sesiones de PH Strings. Para terminar, tengo que hacer el brindis del doctorando que Claro, dice, por un marco teórico sustancioso como el trigo, por una recolección de datos efervescente como la espuma, por un trabajo experimental tan revelador como el alcohol, por una presentación clara y pulcra como la cerveza y por una vida postdoctoral libre de resaca. Salud. salud. Y a ustedes nuevamente gracias y nos vemos en la siguiente entrevista de este podcast.